Ok, pues buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí este miércoles. Vamos a platicar hoy sobre lo que son los aspectos fiscales de la copropiedad. Un poco vamos a verlos en términos generales, lo que es la copropiedad, su tratamiento fiscal en materia de impuesto a la renta, su tratamiento fiscal en materia del IVA y del IETU. En ese sentido, parece ser que es un tema interesante, me pareció interesante y en la práctica se vive mucho, ¿no? Entonces vamos a platicar sobre ello el día de hoy. Les agradezco a todos los que están por aquí presentes, por ahí Alex de Acapulco, Alfredo Delgadillo de Querétaro, Alfredo de San Luis Potosí, AML, Ángeles del DF, Areli de Pachuca, Arnulfo Lerdo, Axel Rose, Basilio de Guadalajara, Benito de Estado de México, Concepción, Coronelas, Eusebia, Fernando de San Luis Potosí, Francisco Chávez, Héctor Fisk de Orizaba, Hilario LBO, que es LBO Hilario, Hilda de Veracruz, Hidelberto Jefferson, José Ceballos, nuestro vicepresidente de Anafinet, José Luis del DF, Juan Hernández, Julio Chapas, Luis Eduardo Zacatecas, Luis Manuel, Luis María de Hidalgo, M. López, Olga de Tijuana, Omar Amaya, Omar Rosas de Querétaro, Pati, Pepe Luis de Veracruz, Ramón 71 de Alvarado, Rosalía Veracruz, Samuel, Sofía, Víctor y Zamora. Muchas gracias por estar por aquí. Gracias, Hilda. Buenos días. Gracias a todos. Saludos. Ok. Bien. Vamos a entrar de lleno aquí al tema. Fíjense que la copropiedad, no sé si alguno de ustedes también aquí les hago el apunte de que son bienvenidos sus comentarios, sus experiencias. Y el que quiera tomar el micrófono me avisa y se lo dejamos si alguno, a veces es complicado estar escribiendo y expresar la idea completa, ¿no? Pero si alguien quiere tomar el teléfono perdón, el micrófono para efectos de comentar algo, de platicarnos algo, de comentarnos sus experiencias y eso, pues están abiertos los micrófonos y se agradece la participación también, ¿no? Fíjense que tratándose de lo que es la copropiedad, otra vez y de nuevo como en algunos temas que hemos platicado en las últimas semanas, no podemos pasar por alto lo que establece el Código Civil, precisamente porque el Código Civil nos señala y nos establece lo que es la copropiedad. Es una figura que la debemos de entender desde el punto de vista civil, ¿no? Y para esto, tomando como referencia el Código Civil Federal, les reitero nuevamente, siempre que tomamos como referencia el Código Civil Federal es para tener una idea general de la figura jurídica que tratemos conforme al derecho civil. Pero es interesante en este sentido recalcar que cada estado tiene sus propias particularidades, su propia legislación civil, su código civil, y en ese sentido pues obviamente la figura jurídica se va a regir conforme a las normas del estado en un momento dado donde se constituya, ¿no? Donde se lleve a cabo la operación. Fíjense, tratándose de Código Civil, nos establece el artículo 938 del Código Civil Federal que hay copropiedad cuando una cosa o un derecho pertenece en proindiviso a varias personas. Entonces, ahí tenemos lo que es la, el, la definición de lo que es la copropiedad, ¿no? Ahora nos dice, establece proindiviso. ¿Qué debemos entender por proindiviso? La Real Academia de la Lengua, la Real Academia Española de la Lengua nos define lo que es proindiviso. Eh, Dice, adjetivo, derecho, dicho de los caudales o de las cosas singulares que están en unidad sin dividir. Es decir, aun cuando somos propietarios de un bien X, este bien no se puede dividir físicamente. Físicamente no admite la división y por tanto todos somos propietarios de un derecho alícuota. Es decir, en la proporción que nos corresponda, somos propietarios de ese bien, ¿no? Sí, el cual no se puede dividir. Por ejemplo, si tenemos en copropiedad un edificio de 5 pisos, somos 5 copropietarios, no podemos decir que yo soy dueño del primer piso, otro será dueño del segundo piso, otro del tercer piso, no. Todos somos dueños de todo en la parte alícuota que nos corresponda, en el porcentaje que nos corresponde. La copropiedad por lo regular la establecemos tratándose de bienes en la misma escritura, tratándose de bienes inmuebles, en la misma escritura
que señala la adquisición del bien, o bien la podemos establecer también en lo que es un contrato como tal. Fíjense, por ejemplo, ese artículo 941 del Código Civil Federal nos dice que a falta de contrato o disposición especial se regirá la copropiedad por las disposiciones siguientes. Y les reitero, por ejemplo, tratándose del Código Civil Federal, tenemos diversos artículos en adelante del 941 que nos señala diversas situaciones respecto de la copropiedad, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar en ese sentido? Dice, a falta de contrato o disposición especial, se regirá la copropiedad por las disposiciones siguientes. Entonces, sin entrar a fondo, tenemos el Código Civil que nos señala diversas disposiciones a cumplir tratándose de la copropiedad. Pero también podemos establecer un contrato específico, un contrato en el cual nosotros señalemos la forma en que se va a constituir la copropiedad, la forma en la cual se va a administrar, la forma, por ejemplo, derechos de tanto en un momento dado, establecer derechos de tanto, cómo se va a dar, sobre qué tiempo, quiénes van a tener ese derecho de tanto y qué facilidades se les va a dar para ejercerlo, los plazos, todo ese tipo de situaciones nosotros lo podemos señalar, ¿no? Por ejemplo, si entienden todos el derecho de tanto, no tenemos ningún problema, ¿no? Es el derecho que tiene, por ejemplo, en este caso, los demás copropietarios, de adquirir la parte de uno de ellos que quiera vender su proporción. Entonces, es el derecho que tienen de preferencia para adquirir. El Código Civil Federal nos señala por ahí en unos artículos que tiene 8 días a partir del momento en que notifique el socio, el copropietario que va a vender, para que los demás copropietarios hagan valer su derecho de tanto, 8 días. Sin embargo, nosotros, conforme a este artículo 941, podemos establecer dentro del contrato alguna disposición especial, que en vez de 8 días sean más días, que se establezcan ciertas situaciones para efectos de que no se admitan a nuevos copropietarios ajenos. En el caso de que pretendan enajenar, forzosamente se enajenará a uno de los copropietarios, de los demás copropietarios, o bien si los demás copropietarios no están interesados en adquirir, se liquidará su parte, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos, es una recomendación siempre, vamos a ver al final un ejemplo, establecer un contrato con este tipo de situaciones. ¿Vamos bien? Si se escucha todo, vamos correcto. A ver si me pueden confirmar cómo vamos. Todo bien, ok. Recuerden que no ronquen tan fuerte porque me despiertan a los demás, entonces aguas con eso. Omar Rosas, gracias, Omar. Bien, licenciada. Fíjense, vamos a ver ahora lo que es, ya entrando en tema, lo que es la ley del impuesto sobre la renta. Déjenme me cambio yo aquí porque no alcanzo a ver bien. Tiene obviamente sus particularidades la copropiedad y tiene sus tratamientos específicos. Tratándose del impuesto sobre la renta, nos señala ese artículo 108, que es el que tenemos ahí en pantalla. Si se fijan, estamos inmersos dentro del capítulo 4 en las disposiciones generales, tratándose de las personas físicas, disposiciones generales. Ese artículo 108 nos señala que cuando los ingresos de las personas físicas deriven de bienes en copropiedad, deberá designarse a uno de los copropietarios como representante común. Entonces aquí debemos tener bien antes de seguir adelante, establecida esta figura del representante común. El representante común va a ser, como su nombre lo dice, el representante de todos los copropietarios. Va a ser el que lleve la representación de la copropiedad. Entonces vamos a tener por un lado al representante común y los demás copropietarios le llamaremos para efectos fiscales representados. Entonces tenemos un representante común que nos señala ese artículo 108, que se deberá designar a uno de ellos y el cual deberá llevar los libros. Fíjense, se le establecen las obligaciones en materia de impuesto sobre la renta, de llevar los libros, obviamente la contabilidad, expedir y recabar la documentación que determine las disposiciones fiscales, conservar los libros y documentación referidos y cumplir con las obligaciones en materia de retención de impuestos a que se refiere esta ley.
Entonces, fíjense lo interesante aquí. Es expedir y recabar documentación que determine las disposiciones fiscales. El representante común va a expedir por cuenta de los copropietarios, por la copropiedad, va a expedir la documentación, va a expedir el comprobante fiscal, él va a llevar la contabilidad, va a conservar los libros y documentación referidos y va a cumplir con las obligaciones en materia de retención de impuestos a que se refiere esta ley. Ese mismo artículo 108 nos sigue señalando que cuando dos o más contribuyentes sean copropietarios de una negociación, se estará lo dispuesto en el artículo 129. Entonces, hablamos del artículo 108 en términos generales de las disposiciones generales de la copropiedad. Y el artículo 129 nos establece unas disposiciones específicas tratándose de una copropiedad empresarial. Cuando hay una negociación que realiza actividades empresariales, el artículo 129 nos da un tratamiento específico para ello, que ahorita lo vamos a mencionar más adelante. Fíjense, entonces nos señala también que para efectos de la copropiedad, los demás copropietarios responderán solidariamente por el incumplimiento del representante común. Entonces también, si en un momento dado el representante común no cumple con sus obligaciones fiscales, los mismos representados podrán ser obligatoriamente solidarios, ¿no? Solidarios por las obligaciones, perdón. Entonces, responsablemente solidarios. Entonces, en este caso, es importante también señalar dentro del contrato en un momento dado esta obligación que va a tener el representante común y obviamente en un momento, en caso de incumplimiento, pues también deberá responder desde el punto de vista fiscal ante las autoridades y desde el punto de vista civil ante los demás copropietarios por las obligaciones no cumplidas, ¿no? Y también nos señala ese artículo 108, de hecho esto es interesante también, que lo dispuesto en los párrafos anteriores es aplicable a los integrantes de la sociedad conyugal. Tratándose de la sociedad conyugal, también se va a determinar quién es el representante común de la sociedad conyugal y en este caso va a ser el que va a cumplir por cuenta de la sociedad conyugal las obligaciones, igual que la copropiedad, ¿no? Entonces tenemos en ese sentido el mismo tratamiento prácticamente para efectos fiscales que la copropiedad hasta en estos momentos. Vamos a ver si por ahí nos dicen algo. Saludos a todos, bueno, todos nos están dando por aquí saludos, muchas gracias. Tenemos por aquí a Axel Castle Plus de Oaxaca, nos dice: solidario por todo o solo por su porcentaje en la propiedad. No lo señala Axel, entonces obviamente la autoridad lo va a querer hacer por todo, ¿no? Como son responsables solidarios, es por todo. Entonces, acuérdense que la responsabilidad solidaria se establece y como no nos señala, es contra cualquiera de ellos y obviamente va a pretender cobrar el 100% de las obligaciones fiscales omitidas en un momento dado dentro de la copropiedad. Entonces, esto es en términos generales el artículo 108 lo que establece el tratamiento fiscal para la copropiedad general, ¿no? Que no sea empresarial. En este sentido podemos hablar de algunos ingresos que se pueden obtener en copropiedad, de la ley de impuesto a la renta, de ese título cuarto que señala todo el capitulado de ingresos que puede tener una persona física y pues obviamente podremos como ejemplo podemos tener que se podría tener un ingreso en copropiedad por un arrendamiento, en el caso de que yo sea dueño de ese edificio de 5 pisos que les comentaba y rentamos las oficinas, pues obtienen ingresos por arrendamiento, ¿no? Sin embargo, a lo mejor somos 5 dueños, los dueños de ese edificio, lo compramos en copropiedad, estamos obteniendo ingresos en copropiedad y entonces entra en aplicación este artículo 108 de la ley de impuesto de la renta, en el cual designaremos a un representante común de la copropiedad y él es el que va a expedir los comprobantes fiscales, el que va en un momento de llevar la contabilidad, conservar la documentación y todo, y cada uno de nosotros nos corresponderá aún así el impuesto, los ingresos, perdón, en la proporción que determine la copropiedad. Recuerden que si no se establece dentro de la escritura de compra de ese bien inmueble en qué proporción vamos a estar, se entenderá que todos estamos en partes iguales. Si nada más nos dice la escritura, y ahí es donde analizamos, ¿no? Al analizar la escritura,
señalamos y dice compran, por un lado vende fulanito tal y por otro lado compran y ponen los nombres de los compradores. A veces algunos notarios le ponen en copropiedad, algunos no le ponen, pero simplemente estamos comprando 5, entra sin lugar a dudas la figura de la copropiedad y todas sus reglas específicas. Dentro de la misma escritura podrán establecerse algunas particularidades específicas de ese régimen de copropiedad respecto de ese bien, y si no, pues nos tendremos que ir a lo que establezca nuestro Código Civil para efectos de analizar qué establece respecto de esa copropiedad, qué establece respecto de sus obligaciones dentro de sus derechos, de la forma en un momento dado de administrarla, de liquidarla, derechos de tanto, todo ese tipo de situaciones se establecen en el Código Civil ante la omisión de una norma específica. Nos dice por aquí Areli, dice los contribuyentes a actividad empresarial no tributan en copropiedad conyugal. Ah, caray. Los contribuyentes no quieren miscuir a la esposa normalmente. A ver, Areli, si puedes ser un poquito. Los contribuyentes con actividad empresarial, ok, ya te entendí. No tributan en copropiedad conyugal, ok. La copropiedad no necesariamente tiene que ser conyugal, puede ser independiente de que sea con tu cónyuge o no. Más bien lo que estamos hablando es de la sociedad conyugal, en este caso, Areli. Y ahí tendríamos que analizar un poquito la figura de las capitulaciones matrimoniales. Por el simple hecho de estar en sociedad conyugal, no implica que tratándose de una negociación tengamos que tributar a fuerzas como sociedad conyugal en la negociación. Tenemos que atender a las capitulaciones matrimoniales y a las disposiciones específicas que señala cada código civil, ¿no? Recordemos que hay capitulaciones matrimoniales y habrá sociedad conyugal respecto de los bienes adquiridos con anterioridad a la... obviamente todo eso es bajo un pacto, bajo el establecimiento de capitulaciones matrimoniales, y distintos códigos civiles en los estados señalan, por ejemplo, que pueden ser respecto a los bienes adquiridos antes del matrimonio y durante el matrimonio, ¿no? Por ejemplo. Entonces habría que analizar cada una de las situaciones. Si estamos hablando de una negociación mercantil, en este caso yo lo establecería mediante un contrato. A ver, dice Axel por aquí, no serían negocios si la incluyeran. Así es, ok. Arely, entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con la negociación mercantil? ¿Qué es lo que estamos entrando a ver aquí a partir del artículo 109? Ok, antes que se me vaya la idea, le estaba comentando los diversos tipos de ingresos, ¿no? Entonces estamos hablando del arrendamiento, existe la copropiedad, estamos hablando, por ejemplo, de la enajenación de bienes, que puede existir una copropiedad, estamos hablando de la adquisición de bienes, que sin duda puede existir una copropiedad, a lo mejor de un premio, porque a lo mejor compramos el boleto juntos, puede existir una copropiedad, sin duda. La negociación, obviamente tratándose de la actividad empresarial, sin duda que tiene una connotación que puede existir la copropiedad en las actividades empresariales, sin lugar a duda. Y así, por ejemplo, hay algunos artículos en la ley de impuesto de la renta donde encontremos que dice que el ingreso lo obtiene el que presta el servicio, por ejemplo, tratándose de honorarios, tratándose de sueldos y salarios, o el que recibe el ingreso. En ese caso no cabe la copropiedad en ese tipo de ingresos, ¿no? Porque se entiende que el ingreso lo obtiene, dice, quien presta el servicio. Entonces, tener cuidado con eso, porque no todos los ingresos de la ley de impuesto a la renta, el capítulo cuarto del título cuarto de las personas físicas, admiten ingresos en copropiedad. Hildeberto, a ver si fuiste tú el único. Hildeberto, confírmeme si se escucha el audio, por favor, para tratar de arreglarlo. Puede que el video, como que estoy viendo, no sé por qué, como que va y viene. No le hagamos tanto caso al video, pero si el audio se escucha. Audio, bien, Hilda, con eso. Ok, con eso yo creo que vamos a seguir para no entretenernos, ¿sale? Audio sí, con algo de ruido, ok. Está raro lo del ruido, no sé si esté muy sensible este micrófono, porque estoy en una oficina que está muy tranquilito aquí. Está raro lo de... A ver si le bajo, dígame si se escucha un poco menos de ruido, y si se escucha el audio igual o se bajó el sonido. A ver, nada más que me pueden decir rápidamente. ¿Se escucha bien?
¿Se escucha bien? A ver, creo que regresó el audio. ¿Regresó el video? Ok, listo, gracias, Babel. Entonces vamos a entrar un poquito de lleno a lo que es la copropiedad de actividades empresariales, y nos señala ese artículo 129 de la ley del impuesto sobre la renta, que tratándose de la copropiedad empresarial, dice cuando se realicen actividades empresariales a través de una copropiedad, el representante común designado. Entonces volvemos a hablar otra vez de la designación del representante común. Es muy importante la designación del representante común, y él va a ser el que va a determinar en los términos de esta sección la utilidad fiscal o la pérdida fiscal de dichas actividades. Fíjense, y cumplirá por cuenta de la totalidad de los copropietarios las obligaciones señaladas en esta ley, incluso la de efectuar pagos provisionales. Entonces, tratándose de la copropiedad empresarial, las personas físicas, en este caso copropietarias, van a designar un representante común, y él va a ser el que va a cumplir por cuenta de la totalidad de los copropietarios con todas las obligaciones señaladas en esta ley. Estamos hablando del impuesto a la renta, incluso la de efectuar pagos provisionales. Y él va a determinar la utilidad fiscal o la pérdida fiscal. Continúa señalando ese artículo 129. Dice: para los efectos del impuesto del ejercicio, los copropietarios considerarán la utilidad fiscal o la pérdida fiscal que se determine conforme al artículo 130 de esta ley en la parte proporcional que de la misma les corresponda, y acreditarán en esa misma proporción el monto de los pagos provisionales efectuados por dicho representante. Entonces, fíjense, por ejemplo, cómo el representante común es el que realiza durante el ejercicio de los pagos provisionales. Los representados no realizan pagos provisionales, simplemente al momento de llegar el cálculo anual, él les va a determinar el representado común, le va a decir: a ver, de 30 millones de ingresos y 20 de deducciones que somos, en las proporciones que nos tocan, al copropietario A le toca tanto, al copropietario B le toca tanto, al copropietario C le toca tanto. Y obviamente efectuamos pagos provisionales por 500,000 pesos. De esos pagos provisionales, a la respecto a su proporción le corresponden tanto de acreditamiento, al copropietario B tanto y al copropietario C tanto. Entonces, simplemente determina ingresos, deducciones y pagos provisionales en las proporciones que correspondan a cada uno de los copropietarios. ¿Esto para qué? Bueno, pues para que cada representado, cada copropietario, presente su declaración anual y acumule los ingresos, reste sus deducciones y acredite el impuesto de la renta pagado por la copropiedad en partes proporcionales. Durante años, hasta el 2008, esto fue materia obviamente de planeación fiscal, porque diluíamos el impuesto de una manera interesante, ¿no? Recordemos que como nuestras tarifas del impuesto sobre la renta son proporcionales, obviamente entre más ingreso, más impuesto, pues podíamos diluir un poco el impuesto cuando hacíamos una copropiedad empresarial con varios copropietarios, y obviamente las bases se bajaban, y al bajar las bases podría bajar el monto del impuesto de la renta, ¿no? La tasa efectiva del impuesto de la renta podría ser menor que si lo acumularas con un solo contribuyente. Déjeme ver qué dice por aquí. ¿Qué sucedería cuando la empresa dice Babeli, ¿qué sucedería cuando la empresa se presentara pérdidas fiscales? Ajá. Y los proveedores quisieran cobrarse a través de los bienes físicos? ¿Qué situación tendrían los socios de la copropiedad? A ver, Babeli, no te entiendo muy bien tu pregunta. ¿Qué sucedería cuando la empresa se presenta pérdidas fiscales? ¿Tienes pérdidas fiscales? Ok. Y los proveedores quisieran cobrarse a través de los bienes físicos. Bienes físicos, si son bienes de la copropiedad, obviamente tienen responsabilidad. ¿Qué situación tendrían los socios de la copropiedad? A ver, son copropietarios, Babeli, no socios. A ver, si puedes un poquito aclarar un poquito tu pregunta. No te entiendo honestamente muy bien. A ver si lo aclaras un poquito. Eusebia, el audio con ruido, no sé qué tipo de ruido se oye. A ver si puedo identificar y tratar de arreglarlo. ¿Qué tipo de ruido se oye? Un ruido ambiental, como de, no sé, estoy en la oficina, en el piso de arriba hay movimiento. La señora del aseo está barriendo, pero allá afuera
No sé si eso se oiga, su voz, o se oye como de computadora, porque estoy en una oficina donde estamos tecleando también. A ver, vámonos. Zamora, un poquito te pregunta, dice, en el sector primario, ¿la exención es acumulativa de todos los socios o tiene tope de los 200? No, acuérdate que los 200 es para personas morales, conforme al artículo 81, si mal no recuerdo, 81 creo que si mal no recuerdo, Zamora, por ahí, la ley de impuesto a la renta. Entonces el tope es para las personas morales. Aquí estamos dentro de personas físicas, y el beneficio es que, como es una persona física, la exención no es de 20 salarios, sino de 40. Entonces, tenemos una exención de 40 salarios mínimos por cada copropietario, Zamora, y obviamente es por copropietario, pues, y aquí podemos tener 100 copropietarios y no hay tope, ¿sale? Porque a fin de cuentas el que va a acumular los ingresos es cada uno en su proporción, pero cada uno tiene derecho a esa exención de los 40 salarios mínimos. Y en el caso de que sea un ejido, a ver, Babeli, en el caso que sea un ejido, el tope se consideraría como persona moral. Volvemos otra vez a lo mismo. A ver, no confundir. Si estamos hablando del ejido como persona moral, ahí sí, en un momento dado, estamos hablando de una persona moral. Si estamos hablando de una copropiedad de personas físicas, no hay tope en ese sentido. Distinguir un poquito entre lo que es el ejido como persona moral y una copropiedad, que es completamente diferente. A ver si queda un poquito más claro, Babeli. Zamora también, cualquier comentario, por favor, házmelo saber. Te lo digo porque llevo, por ejemplo, copropiedades precisamente de personas físicas con actividad empresarial, agropecuario y ganadero, y lo hemos aplicado durante 20 años sin ningún problema. Dice Fernando, una copropiedad Repecos que solo pague la cuota física por cada persona física. A ver, Fernando, ahorita vamos a tomar un poquito eso. En realidad, como es un representante común, en el Repeco tenemos un problema. Como es el representante común el que va a pagar nada más, aquí en un momento dado, pagaría la cuota máxima. Y ya no hay forma, como no se acumulan los ingresos, ya no hay forma en que de alguna manera recuperes parte de la cuota al decir, bueno, ya lo dividí entre 5 propietarios y la cuota debió haber sido menor, ¿no? No máxima, se habla de una cuota mayor. Y al momento de dividir, a lo mejor tendríamos derecho a una cuota menor. El problema con ellos, Fer, es precisamente eso, de que por la forma en cómo están tributando los repecos, no es muy recomendable a lo mejor una copropiedad en repecos, salvo que sea estrictamente indispensable y necesario, pero yo iría en un momento a que se inscribieran en repecos tanto los representantes como los representados para dividir el ingreso completamente. Fíjense, y es lo que vamos a ver un poquito más adelante también viene esa parte. Entonces, fíjense, precisamente es déjenme ver que me perdí, es este artículo, bueno, vamos a ver el 135 tratándose de intermedios. Es el 135, ok. Tratándose de la copropiedad empresarial en el régimen de intermedios, es lo mismo, o sea, va a tener el mismo tratamiento que acabamos de hablar, ¿no? Va a haber un representante común, el que va a efectuar los pagos provisionales y va a cumplir con las obligaciones por cuenta de los representados, pero tratándose de régimen intermedio, lo único que nos establece es precisamente que el ingreso no exceda de lo que establece el artículo 134, es decir, de los 4 millones, ¿no? Dice, siempre que el ingreso, dice, sin deducción alguna, no exceda en el ejercicio inmediato anterior de la cantidad establecida en el primer párrafo del artículo. Siempre que el ingreso que en lo individual le corresponda a cada copropietario por dicha copropiedad sin deducción alguna, adicionado a los intereses obtenidos y los ingresos derivados de ventas de activos fijos propios de su actividad empresarial, el mismo copropietario en el ejercicio anterior no hubieran excedido el límite a que se refiere al mismo artículo. Entonces, hay dos situaciones aquí, por ejemplo, que el régimen intermedio, la suma de los ingresos de todos los copropietarios no exceda de los 4 millones que nos establece el artículo 134. Y que a su vez, cuando uno de los copropietarios tenga aparte otras actividades empresariales como persona física, al momento de que le pasen su proporción de la que está en régimen intermedio,
que tampoco él en lo individual exceda de los 4 millones para seguir tributando en el régimen intermedio. Entonces también es lo interesante, ¿no? Es lo interesante las copropiedades empresariales, que en un momento dado tú puedes tener tu propia actividad empresarial y aparte realizar realizar actividades en copropiedad con otra actividad empresarial. Al momento que te pasen su parte, la parte proporcional de esa copropiedad, pues la acumularás a tus demás ingresos por actividades empresariales que tengas propias. Eso es por lo que respecta al régimen de intermedios. Fíjense que el régimen de pequeños nos señala exactamente, prácticamente lo mismo, ¿no? Ese artículo 137 en su tercer párrafo del impuesto de renta nos señala precisamente que se puede tributar siempre y cuando la suma de los ingresos de todos los copropietarios por las actividades empresariales no excedan en el ejercicio anterior de la cantidad establecida en el primer párrafo de este artículo, que estamos hablando de los famosos 2 millones para tributar como repecos, ¿no? Y además dice que cada copropietario, lo mismo, por dicha copropiedad, los ingresos adicionados con los intereses obtenidos por el mismo copropietario en el ejercicio anterior no hubieran excedido el límite de los 2 millones también. Entonces, eso es prácticamente lo que nos establece la ley de impuesto a la renta respecto de los copropietarios tratándose de régimen de repecos. Dice por aquí Fernando, a ver si queda un poquito más claro, Fer, con esto. Eric dice, el IVA, ISR y YETU lo paga el representante de la copropiedad o solamente el ISR. Vamos ahorita a ver presentes dos puntos. Eric, es interesante y lo vamos a analizar. Fíjense, por ejemplo, nos señala es precisamente la lámina que sigue. Vamos a platicar un poquito de lo que es ya el YETU y tenemos ese artículo 18. Recordemos toda la mecánica del YETU. Hay acreditamientos de ISR contra el YETU y todo ese tipo de situaciones. Entonces el artículo 18 de la ley del YETU nos señala, dice, los contribuyentes obligados al pago del impuesto empresarial de tasa única, además de las obligaciones establecidas en los artículos de esta ley, tendrán las siguientes. Y viene la fracción cuarta que la vamos a leer con detenimiento. Dice, los contribuyentes que con bienes en copropiedad o afectos a una sociedad conyugal realicen actividades gravadas por el impuesto empresarial a tasa única, podrán designar un representante común. Si se fijan, volvemos otra vez con la figura del representante común, previo aviso de tal designación ante las autoridades fiscales. Y será quien a nombre de los copropietarios o de los cónyuges, según se trate, cumpla con las obligaciones establecidas en esta ley. Para los efectos del acreditamiento del crédito fiscal a que se refieren los artículos 8, 10 y 11 de esta ley, los copropietarios considerarán los pagos provisionales y el impuesto del ejercicio que se determine en la proporción que les corresponda. Si se fijan, aquí también habla del representante común y habla precisamente de que los copropietarios pueden determinar en el impuesto del ejercicio la proporción que les corresponde. Entonces tenemos esa ventaja que el YETU también lo reconoce. No sé si por ahí quede claro. Eric 968. Entonces el YETU lo va a pagar el representante de la copropiedad, el representante común, pero obviamente al presentar su declaración anual cada uno, que son complementarios, tendría que determinarlo en las mismas proporciones. Vamos al artículo 32 por lo que respecta a lo que es el IVA. Y el 32 nos señala, déjenme ver aquí, el 32 nos señala las obligaciones, el 32 de la ley del IVA. Si se fijan, dice, los obligados al pago de ese impuesto, las personas que realicen actos o actividades a que se refiere el artículo 2A, tienen, además de las obligaciones y señaladas en los artículos de esta ley, las siguientes obligaciones. Y ese 32, en su antepenúltimo párrafo, nos señala que los contribuyentes que tengan en copropiedad una negociación y los integrantes de una sociedad conyugal designarán representante común previo aviso de tal designación ante las autoridades fiscales. Y será quien a nombre de los copropietarios o de los consortes, según se trate, cumpla con las obligaciones establecidas en esta ley. Entonces, se fijan, aquí no hay proporciones, aquí no le pasas a cada uno de los copropietarios su proporción. Aquí en el 32 del IVA nos señala que el representante común es el que va a cumplir con las obligaciones. Entonces hay copropiedad y proporciones para efectos del IVA, del ISR
y del YETU, no así para efectos del IVA. Para efectos del IVA, el que declarará todo va a ser únicamente el representante común. No sé si queda un poquito claro con este artículo, Eric, precisamente lo que me preguntas, ¿no? Respecto a que si el IVA y el YETU lo paga el representante de la copropiedad. Entonces, en este sentido, lo que es el IVA simplemente lo va a pagar el representante de la copropiedad, el representante común, él es el que va a hacer. Ahora, hemos hablado mucho de lo que es la designación del representante común ante las autoridades fiscales, y esto es lo que debemos de tener cuidado. Al momento que entramos a registrar una empresa en el Registro Federal de Contribuyentes, una persona física, recuerden en el famoso cuestionario, que, que se que se llena cuando estamos inscribiendo o modificando obligaciones. Ahí hay una parte donde dice que si las actividades empresariales las vamos a llevar, dice en forma, y dice independiente, a través de una copropiedad, no me acuerdo qué otras situaciones más vienen, ¿no? Pero aparece sin lugar a duda la opción para señalar que las vamos a llevar a cabo mediante una copropiedad. Y al señalar que la vamos a llevar en copropiedad, nos saca la siguiente opción de que si vamos a hacer como representante común o como representado. Entonces, no se les olvide presentar ese tipo de modificaciones para los que manejan copropiedades y que y señalar, designar ante la autoridad fiscal al representante común. De hecho, en la cédula, al momento que imprimimos la cédula fiscal, la constancia de inscripción donde viene la cédula, ahí viene, por ejemplo, nos dice que somos ingresos en arrendamiento representado, por ejemplo, representante común, ahí nos señala cada uno. Entonces, señalar tanto los que son representados como los que son los representantes comunes. Al momento de llevar este tipo de hacer este tipo de modificaciones al Registro Federal de Contribuyentes, nos pide muchas veces lo que son los RFCs, tanto del representante como el representado. Recordemos que si lo tenemos en el momento lo señalamos, y si no, no lo señalamos, ¿no? Podemos decir que en este momento no lo conocemos, y es la forma en designar ante las autoridades fiscales el representante común. Hay que señalarlo. Además, si ustedes se fijan, lo van a ver cuando lleven a cabo un tipo de inscripción de este tipo. Al momento en que inscribes como representante común, él tiene todas las obligaciones, ISR, YETU, IVA, todo. Y al momento que le señalas representado, no tiene ninguna obligación fiscal más que la de presentar la declaración anual del impuesto sobre la renta. Eso es lo que nos saca las cédulas fiscales, los avisos de inscripción en el RFC, ¿no? Entonces, para tener ese tema también a la mano. Les voy a compartir el video, perdón, el escritorio, déjenme ver. Vamos a compartir un poquito el escritorio para que vean en un momento dado. Ok, creo que ya se está compartiendo. Me dicen a ver si se ve un archivo de Excel, perdón, de Word. Creo que sí se ve. Fíjense que aquí en este caso, por ejemplo, tenemos un ejemplo de lo que es un contrato de copropiedad mercantil, ¿no? Precisamente para efectos de las negociaciones que se encuentran en copropiedad. Cuando tenemos algún negocio y lo vamos a poner entre mi compadre y yo, y no queremos hacer una sociedad anónima, por ejemplo, que es una alternativa muy viable, porque recordemos, por ejemplo, yo muchas veces en el momento en que vienen a preguntarme que quieren poner una sociedad, que andan por ahí explorando un nuevo negocio y que quieren entrarle obviamente a llevar a cabo una sociedad, me preguntan cuál es la mejor forma de hacerlo, si una sociedad anónima, que si una sociedad responsable limitada, y dentro de todas las opciones obviamente que le platico al cliente, que le explico, que le propongo, también está el de la copropiedad. ¿Por qué? No sé si les ha pasado que resulta que ahorita tiene una idea muy buena, un negocio por hacer, y resulta que se juntan y les gusta hacerlo.
este negocio y tienen toda la viabilidad de echarlo a andar y de que prospere, pero resulta que muchas veces al principio pues tenemos toda esa idea, ¿no? Todos como empresarios a lo mejor queremos que salga de lo mejor y que sea el mejor negocio del mundo y que lleve muchos años. Sin embargo, resulta que a lo mejor muchas veces de los casos, no sé si a ustedes les ha pasado, eh, inician un nuevo negocio y no sé qué porcentaje podrá ser, pero a lo mejor estamos hablando de un 80%, se quedan en el camino. Al año ya no funcionó, ya no se entendieron, ya no les gustó, ya no fue negocio, lo que sea, y resulta que, pues que dejan el negocio, pero ya tienen una sociedad anónima cargando, ya tienen, yo siempre les digo, es como un hijo que tienes que tener cuidado con él, tienes que estar al pendiente, no lo vas a olvidar así nada más, y obviamente cuando ya no funcionan las cosas, pues la liquidación de las sociedades se convierte en un paso, aparte de engorroso y latoso, complicado, costoso también, ¿no? Entonces, muchas veces están poco, ¿cómo les diré? Tienen, no quieren aceptar precisamente la liquidación, pues porque les cuesta. Entonces ya resulta que se enojaron los compadres que eran amiguísimos, que hicieron esa sociedad, y ya nadie quiere hacerse cargo de la sociedad anónima. Entonces, eh, es una opción empezar con una copropiedad, yo les comento, porque así ven un rato si funciona. Si a la vuelta de 2, 3 años, lo que ellos consideren necesario, esto madura y sigue siendo viable y quieren dar el siguiente paso hacia la sociedad, bueno, pues adelante, ¿no? Pero empiezan con una persona física, ustedes lo saben, es más fácil que una persona física ya deje de realizar actividades, le disminuyes actividades, lo suspendes o lo que sea, y una persona moral con, con la cancelación de esos avisos de suspensión de actividades en el reglamento del Código Fiscal, pues tenemos más problema de que no la podemos suspender, la tenemos que estar declarando o liquidarla definitivamente. Entonces es una buena opción. Fíjense, por ejemplo, aquí tenemos lo que es la copropiedad, y es un contrato más o menos en el cual pues se reunieron, nos dice aquí en tal fecha, en tal ciudad, se reunieron con el objeto de celebrar un contrato constitutivo de una negociación mercantil en copropiedad de las siguientes personas, ¿no? Entonces aquí hay dos personas, las cláusulas lo hacemos casi como tipo una sociedad, donde viene como qué domicilio, denominación, cuál va a ser el objeto de la copropiedad, la nacionalidad, la duración de este contrato, la interpretación, el patrimonio social, cómo va a ser, cómo lo van a integrar, 50% cada quien, por ejemplo, en sus proporciones, cómo se va a administrar, si ya existen bienes muebles anteriores o inmuebles, en un momento dado, si se están prestando únicamente para efectos de que se cumpla con el objeto, pero no se aportan en propiedad. Por ejemplo, eso me gusta ponerlo porque resulta que no, pues, ¿sabes qué? Es que yo pongo el mobiliario porque ya lo tengo, yo pongo las maquinarias porque ya las tengo, entonces, bueno, las aportamos para uso simplemente, pero no en propiedad, ¿no? Entonces, viene la administración, cómo se va a administrar la copropiedad, en caso de que no haga cómo se van a hacer las asambleas, el quórum, todo ese tipo de situación, ¿no? La notificación de quién va a llevar los libros, este, las resoluciones de las asambleas, qué se puede tocar en las asambleas, eh, cómo va a ser la administración, por ejemplo aquí un administrador general que se va a considerar, aquí le ponemos, como lo marca la ley de impuesto de renta, considerado también como representante común de la copropiedad, y lo que va a poder hacer, cómo se van a hacer los ejercicios de la copropiedad, cláusulas transitorias, quién va a ser el administrador único y el representante común, y a quién se le otorgan poderes, por ejemplo, lo firman y lo llevan ante, súper importante, notario, por favor, ante notario. Dice Alfredo Delgadillo, la copropiedad se puede asimilar a una asociación en participación. Te puedo decir que pudiera ser que sí, pudiera ser que no, Alfredo. Más o menos tiene a lo mejor un poquito de asimilación en cuanto a que son dos personas que se unen con el objeto de llevar a cabo una actividad empresarial, ¿no? Una negociación mercantil, pero sí tiene un poquito de diferencia de asociación de participación, porque en la asociación de participación el asociante aporta bienes al asociado y ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces tiene sus diferencias. Aparte que para efectos fiscales la asociación de participación, conforme al impuesto a la renta, se considera una persona moral para efectos fiscales. Entonces sí tiene sus diferencias, y por eso la copropiedad de una negociación mercantil pues es
100% para personas físicas, ¿no? Babeli dice, un ejido que tiene actividad de sector primario en la actividad de agricultor, al momento de pagar a cada socio la parte, que le corresponda por la venta de fruta, ¿cómo hacer deducible? A ver, ¿hacer deducible para quién? Babeli, yo creo que ahí está un poco confundido el tratamiento. Porque recuerden, volvemos otra vez a lo mismo. Una cosa es el ejido como tal y otra cosa es cada una de las personas físicas que realicen las actividades. Existe un terreno donde son varios los socios. Ok, es que no vas a hacer deducible ese pago. El ejido no puede hacer deducible ese pago porque lo que están haciendo en un momento dado, a ver, a lo mejor es un poco confundido, pero te voy a tratar de explicar. Si la persona moral, en este caso el ejido, simplemente factura por cuenta de los copropietarios, de los socios, que en este caso son los ejidatarios, al momento de facturar, el que tiene el ingreso, y eso es lo que tenemos que entender, el que obtiene el ingreso es el ejido, no la persona física. Y si la persona física retira la parte que le corresponde a él, en este momento el efecto para para el ejido, pues es, como es una persona moral, es un retiro de utilidades, entonces tener cuidado con eso nada más. Si existe un terreno donde son varios los socios, yo más que elegido a lo mejor lo que haría, y hay varias figuras jurídicas que nos permiten hacerlo, Pabeli, es a lo mejor una sociedad de producción rural, es a lo mejor una copropiedad, es a lo mejor una empresa integradora, o sea, habría que ver ahí un poquito mejor el tratamiento, Babeli, porque como tal nunca lo vas a poder hacer deducible. Fernando dice, para dar una cuenta en el banco se podría dar de alta a nombre de la copropiedad. Sí, a nombre de la persona física encargada, sí, así se hace. Se abre una cuenta en el banco a nombre de Juanito Pérez como representante común y obviamente como copropietarios cotitulares, así se llama, cotitulares de la cuenta a los otros copropietarios, pero a fin de cuentas se señala que el representante común o el titular principal va a ser el mismo representante común para que la cuenta esté a nombre de él, pueda hacer los pagos y sus deducciones sin ningún problema. Entonces, se puede hacer sin ningún problema, Fernando, es viable y así lo hacemos sin ningún problema. Fíjense, ya son las 12, les quería contar unos tips, pero ya estamos con tiempo encima. No sé si esté por aquí mi buen amigo Juan Carlos, que vaya a empezar o no vaya a tener programa, no lo veo si ya está por aquí. Fiscal y contable, a ver Juan Carlos si estás por aquí. Santa, si sabes si anda por aquí, no lo veo. Me tomo un minuto nada más, 2 minutos más. No se les olvide como tip designar al representante común. Si van a hacer un contrato, llévenlo ante notario. Todo tipo de contratos, háganlos ante notario para darle más fuerza. Aunque no exista dentro de su formalidad el que tengan que estar inscritos ratificados ante notario y todo ese hecho, háganlo porque nos quita muchos dolores de cabeza en el futuro. Segundo punto, el representante común, yo como estrategia, por ejemplo, muchas veces señalamos al representante común con el porcentaje menor, a que el menor porcentaje tenga de participación para efectos de que sea él el cumpla por cuenta de todos los demás con con las obligaciones de los representados. No les voy a dar más tip en adelante, pero echen un poquito de inteligencia en cuanto a eso, de por qué con el menor porcentaje, ¿no? ¿Qué más les puedo comentar en cuanto a esto? Algo más les iba a comentar. El representante común es trascendental señalarlo bien, que sea muchas veces, sobre todo tratándose de una actividad empresarial como persona física, que no tenga también otro tipo de actividades para no revolver, para no inflar los pagos provisionales que vayan en un momento dado, incluidos otras actividades que él como persona física realice, y no vamos a tener ningún problema. Aun cuando dejó de ser mucho en un momento dado interesante para efectos del impuesto de la renta y diluir la carga impositiva, desde el momento en que nos nace el IETU, todavía tiene algunos beneficios, ¿no? Entre ellos, precisamente, no constituir una sociedad anónima en un momento dado y mejor hacerlo mediante una copropiedad, muy transparente,
y sin lugar a dudas es una figura que todavía tiene sus beneficios fiscales y su facilidad en cuanto a llevarla y establecerla, ¿no? Bien, pues por hoy es todo lo que les puedo comentar. No sé si tengan algún comentario, alguna última comentario. Y claro que sí, Héctor, te lo agradezco mucho por ahí. Les dejo mi correo, es Tom, abreviación de Tomás, tomcisneros @yahoo.com. Ese es mi correo, Héctor, te agradeceré cualquier cosa que nos puedas por ahí compartir, con todo gusto. Tomcisneros @yahoo.com, tomcisneros @hotmail.com, por ahí en el Messenger. Creo que por ahí dicen que ya está obsoleto el Messenger, pero por ahí lo tenemos de todos modos. tomcisneros @hotmail.com. Está el material y el video, después lo colgaré por ahí a la página de Encuentro Fiscal, www.encuentrofiscal.com. Ahorita se los prometo que ahorita mismo les cuelgo el material. www.encuentrofiscal.com. También Encuentro Fiscal tiene su página en Facebook, así como tal, encuentrofiscal.com. encuentrofiscal.com. En Facebook, Encuentro Fiscal, la página y el usuario, Encuentro Fiscal. Y en Twitter, @encuentrofisc y @tom_cisneros. También por ahí nos pueden encontrar en Twitter. Lo estoy poniendo. Veo que lo pones también, Santa, muchas gracias. Por ahí lo pueden poner. Eric lo puede poner material en Face, no sé si por ahí nos sigas, Eric, pero lo pongo en la página yo lo cuelgo en Encuentro Fiscal y se tuitea y se manda también a Facebook. Entonces, por ahí lo bajan a ratito, pero en realidad la liga viene para Encuentro Fiscal. Bien, pues bueno, ya me tomé 6 minutos de mi buen amigo Juan Carlos. No sé si por aquí, Fiscal Incontable, le damos la bienvenida. Y quédense, por favor, quédense también con el buen Juan Carlos, que tiene siempre excelentes comentarios para ustedes. Buen día y estamos en contacto. Muchas gracias.